Bien, estamos en la tutoría del módulo 3A del miércoles 1 de octubre, acá con la compañera Viviana. Por ahora, vamos a ver quiénes más se suman. Y bueno, vamos a compartir ahora pantalla para ver. No sé si pudiste ver algo de la semana esta que se abrió. Sí, lo del género, la novela. Ujú. Sí, estuve tomando apuntes, Bien. eh, leí el capítulo, hice la tarea, bueno, mucho ya. Wow, bueno, todo, todo, todo. Bueno, ahora lo voy a mirar todo, pero voy a empezar de a poco para los que también, para la grabación y todo, vamos Sí, a empezar por paso, porque esta etapa, esta segunda, primero inauguramos, vamos a empezar como por el principio, que es que inauguramos un nuevo eje, ¿no? Que es el eje sí. de espejos y ventanas, que tiene un nombre así un poco menos específico que Guerra y Paz, pero bueno, para salirnos un poco de la cuestión de la R y Paz, que tenía su contenido un poco también interesante, lindo, pero bueno, bastante denso. Ahora entramos como en un mundo un poco más imaginativo, no sé si tan positivo, porque bueno, viste que la literatura siempre está ahí, pensando, cuestionando, Ujú. reflexionando, y el arte también. Pero bueno, este espejos y ventanas, un poco lo que pensábamos a partir de esta figura de Salvador Dalí, que se llama Figura en la ventana. Fíjate ahí qué vemos, ¿no? En esta imagen. ¿Qué te parece ahí? Que vemos, Sí. veo, a ver, no sé si es una niña o una mujer, Ujú. ah, observando el agua. Bien. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Recién arrancamos. Eh, bueno, exacto, ¿no? Pero hay algo también de esto que hablaba mucho la profe Brenda, de la profundidad, ¿no? De la mirada, de cómo hay un marco, ¿no? Que da, uno puede ver, Sí, por un lado, el lugar, un poquito del lugar donde está esta chica, esta mujer, esta persona. Por otro lado, ver ese marco desde hacia donde ella mira y ver lo que ella está mirando, de algún modo, ¿no? Que es este lugar, ¿no? Este mar, esta ventana, y eso de la perspectiva, de la profundidad de la mirada, bueno, un poco jugar con el nombre del módulo y esta pintura, que es pensar en cómo, por un lado, tenemos los espejos que nos reflejan a nosotros y nos vemos nosotros mismos, ¿no? Pero por otro lado, y cómo hay ciertas literaturas y arte que nos puede identificar y nos podemos sentir identificados y podemos ver eso, y por otro lado la idea de la ventana de decir, bueno, abro y miro un mundo distinto, ¿no? Miro algo que ya no es un espejo, no me identifica, sino que todo lo contrario, me muestra algo desconocido. Entonces, un poco jugar con estas dos puntas, ¿no? Como lo que me identifica y lo que me aleja o me distancia. Vamos a entrar en todos estos mundos. Entonces vamos a ver un montón de géneros distintos, ¿no? Que sí, no son tan por ahí pensados como realistas, como capaz si vimos en el caso de la guerra y la paz, ¿no? Que bueno, igual también vimos vanguardia, vimos surrealismo, vimos de todo, pero bueno, acá sí. un mundo más imaginativo, ¿no? Vamos a después hablar de esos géneros. Entonces, un poco este es Hola Maida, ¿qué tal? Buenos días. Un poco ese es el horizonte o el camino, la dirección de este eje, ¿no? Espejos y ventanas. Ver lo que me acerca, ver lo que es distinto y lo que me aleja, ver esos otros mundos, imaginar, ir más allá y vamos a explorar todo ese arte y literatura a partir de eso. Pero este eje tiene una particularidad, una novedad distinta, que es que vamos a leer una novela. Es decir, hasta ahora venimos leyendo formatos breves, ¿no? Vemos poemas, cuentos, cosas que podemos leer en pequeños minutos. Y sin embargo, esperen que voy a sacar el WhatsApp de acá porque hace ruido. Ahí está, cualquier cosa trato de pispear si algún alumno escribe, pero bueno, en general creo que estamos bien. Em, y bueno, y les decía esto, ¿no? Les decía esta cuestión de las formas breves. Y ahora vamos a tratar
de ver una forma más extensa, que le damos mucho tiempo para que la lean, en el sentido de, a ver, en el sentido de que poder darles el tiempo necesario para leer, por ahí lo leen mucho más rápido que el tiempo que les damos, pero por ahí hay gente que no está acostumbrada a leer una novela, pues una novela cortita esta, y entonces les damos, bueno, un tiempo mayor. Entonces, para comenzar, ya presentamos espejos y ventanas, después ustedes leen esta cuestión y nos metemos en la semana 8, que es una semana pura y exclusivamente sobre novela. En este caso, salvo por la carátula del eje 3, nos vamos a centrar un ratito en la narrativa, ¿no? Y la presentación lo que dice es que para inaugurar el nuevo eje vamos a comenzar, ¿no? A lo largo de 7 semanas, desde la semana 8 en adelante, a leer una novela que se llama El último Falcón sobre la Tierra, ¿no? Que fue publicada en 2020, es una novela bastante nueva. El autor se llama Juan Ignacio Pisano. Y vamos a inaugurar un nuevo espacio que van a encontrar en el libro, ¿no? Cuando ustedes ven acá el índice y todo, van a encontrar un nuevo espacio que se llama Club de Lectura, ¿no? Donde ahí siempre va a haber un foro paralelo a otras actividades, a otros temas. Esta semana, para no sobrecargar, solo va a ser sobre la novela, pero después piensen, las semanas siguientes vamos a trabajar con la novela como esa cosa que vamos leyendo y comentando, pero en paralelo vamos a trabajar otros temas también, ¿sí? De arte, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir trabajando las dos cosas. Por eso va a estar esta sección de club de lectura. En el club de lectura nos abocamos a trabajar y a leer sobre la novela. Antes de avanzar con esto, yo les pregunto, ustedes, voy a dejar de compartir, ¿leyeron novelas en su vida? Yo no, no No. me gusta la lectura, no me Ah, gusta la mira. lectura. ¿Y con esta materia te está gustando un poquito más? Los cuentos, los poemas, un poquito. Pero siempre compré libros a mis hijos, Mira, nunca se los leí. mira, ¿y quién se los leía? Ellos, sí, ellos, Ah, cuando ya sabían leer, digamos. no, ellos miraban. Tengo una hija docente también, ¿eh? No, 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 sí. Contame, Yo se contame, los, me re no, gustan no, estas yo te historias cuento. igual. Sí, sí, contame. Yo, no, no, la verdad, no, nunca me llamó la atención leer, Ajá, nunca. ujú, Sí, en el secundario tenía que leer, porque, bueno, no me quedaba otra. claro. Eh, entonces, con mis hijos siempre les inculqué que había que leer. Entonces, yo les iba a la librería y les compraba libros, siendo chiquitos, te estoy hablando 3 años, 4 años. Entonces, yo no se los leía, nos íbamos a la cama y ellos, mirando los dibujos, interpretaban y me contaban ellos el cuento. Hasta que ellos empezaron a leer, y bueno, algún cuento sí he leído, tan mala no soy. Algún cuento sí he leído, pero bueno, sí, y bueno, tengo una de 30 y uno de 18. Y el de 18 me salió más de ir a la librería y comprarse los libros hasta los 12 años, más o menos, le gustaba ir al Ateneo y se compraba. Y si no, los libros, viste, que te venden Ujú, tres pagados, así eran. ujú. Bueno, Los de y saldo. bueno, así, sí, sí, los de saldo. Y siempre, y después sí leía todos los libros de cuentos de mi hija del secundario, le hacía todos los resúmenes. O sea, he leído, Ah, o sea, sí. pero no porque a mí decir me voy a leer un libro. ¿Y tu hija es No, docente ahora? es docente, sí, de nivel inicial. Ah, mira. Sí. Y Eh, el más chico está en la parte del CBC ya, de contador público. mira, ahí en económicas. Sí, está cursando en Drago. Está bien. Después va a ir a Sí, económicas. después, bueno. Eh, Me quedo pensando en tu relato, porque mirá qué interesante que vos decís, no me gusta leer, no, no me atrae, nunca leí, no les compraba libros, pero a la vez como que vos le dabas un valor,
porque hiciste todo esto con tus hijos, que era como Sí, decirles, comprarles los libros, decirles que los lean, que imaginen las historias, o sea, como sí, había algo ahí en el que quizás vos sentías que te faltaba, pero que no querías que le falte a ellos, ¿no? sí puede ser. Me quedo pensando Sí, en eso, ¿no? Como esta cuestión de inconscientemente vos le estabas dando un valor a la lectura. porque yo creo que además la lectura hace de que vos no tengas faltas de ortografía. Eso es una de las cosas que me dijo mi papá cuando yo era chica, Sí, que bueno, que había que leer mucho. Él tenía segundo grado nada más. Y claro, él me decía que él había que leer mucho y no tenía faltas de ortografía, porque a él claro, le gustaba leer. A él le gustaba claro, leer mucho. claro. Sí, eh, qué bueno. Y bueno, ¿Sabías sí, así que que bueno, Roberto Art, que es un escritor argentino, no sé si lo escuchaste hablar, hizo primaria nada más? No sé, qué no sé si terminó y se convirtió en un escritor. A ver, hay como muchas cosas ahí también dando vueltas, ¿no? Como que hay algo de la lectura que está asociada a esto. Primero que hay algo como de saber escribir o saber leer o el tema de ser alfabetizado oculto, de no tener faltas de ortografía. Eh, mm, em, que uno podría decir, bueno, la escritura, esto es para otra charla y otra clase, pero es mucho más compleja y como que por ahí a veces es más difícil escribir una oración que se entienda, que no importa si tiene faltas o no, pero a veces las faltas de ortografía hacen que no se termine de entender lo que uno quiere escribir, si escribe con las faltas muy graves, pero a veces es más grave no hacer una oración sintácticamente correcta que te confundas una sí, S por una Z, ¿sí? sí, Entonces, quiero decir, como que está esa idea de la falta de ortografía como el fantasma y que por ahí a veces no es tan importante. Nosotros cuando damos, yo, digamos, los profes de lengua, ¿no? Cuando damos cursos sobre escritura y demás, un poco esto lo decimos en el sentido de que porque también era un modelo de educación de la época, ¿no? El tema de la falta de ortografía era una gran preocupación, sí, porque sí, también marcaba un poco por nuestra historia, ¿no? Nuestra historia también migrante, ¿no? Muchos de nuestros padres o abuelos, etcétera, familiares que venían con un grado de alfabetización muy bajo, porque por ahí no terminaron la escolaridad. Entonces, mostrar que uno tiene falta de ortografía lo hace un poco menos culto, menos formado, etcétera. Pero bueno, digamos, hoy por hoy, cuando uno enseña a escribir, quizás capaz que la cuestión de la falta de ortografía hay que relativizarla, depende. Yo te diría, bueno, depende del tipo de falta, ¿no? Por ahí es más importante que uno pueda escribir una oración completa o un párrafo, porque hay gente sí, que por ahí no sabe, sí, no puede escribir, no, no, es muy difícil, digamos. Bueno, sí, eso por un lado, pero además te voy a decir algo, que es que si bien algo de razón tenía tu papá sobre que leer te podía ayudar a no tener falta de ortografía, no es causa-consecuencia. Es decir, hay personas que no leyeron en su vida y no tienen faltas de ortografía, por un montón de otras razones que tienen que ver con la trayectoria de ese individuo y no sé, como un montón de cosas que tienen que sí, hacen a que es medio, casi te diría que es medio azaroso o capaz que no azaroso, pero que es un cúmulo de cosas que son inexplicables. Y hay gente que por más que lee un montón, tiene un montón de faltas de ortografía. Es como muy relativo eso. Eh, sí. pero dejando de Y lado sí, después eso, te das cuenta con los años, o sea, te das claro, cuenta con los años, no era eso, no claro. era Profe, eso. Sí, eso, iba a decir que los demás también cuenten si querían esto de leer, si leyeron de bueno, niñas. yo quería darle como un poquito mi testimonio, ¿no? Mi hija, por ejemplo, ella trae una vez por semana del colegio un cuento, un libro, ¿no? Ujú. Sí, Y ahí yo lo asocio con la transposición, ¿no? Digamos, era como un cuento que en realidad no era cuento, era como una miniserie que contaba de un niño que era hijo único y que quería tener un hermanito y contaba cómo fue toda la experiencia de pedirle a los padres, tener un hermano, cómo era ver a los compañeros de colegio que tenían hermanos, la experiencia de otros.
y como que fue, o sea, se presentaba como un cuento, pero terminó siendo como una miniserie contando como la historia de este niño que quería tener un hermanito, ¿no? O sea, como una Y novela. ahí, exactamente. Y Y eran como que yo a diferentes medida que lo iba, cuentos de la misma colección. sí, ¿Cómo se llama sí, la sí, era colección? un, no, no me acuerdo, pero Ah, era un solo libro, pero que tenía distintos, iba por partes, como que contaba la parte uno, parte 2 entonces era y, una y mini novela. ¿Pero cuántos años tenía tu hijo ahí? no, no, esto fue hace unas semanas, ¿Y porque cuántos ella años? siempre trae 9, Ah, por eso, trajo una novelita. exactamente. Y yo dije, bueno, lo asocié con un cuento y no, era eso. Y a medida que yo le iba contando era como que nos íbamos imaginando toda la secuencia de la novela, digamos, ¿no? ¿Y leíste antes novelas? Suelo leer bastante, pero esta vez es como que me di cuenta como que ahí es lo que hablábamos el otro día de la transposición, ¿no? Cómo uno puede interpretar lo que va leyendo y cómo imaginarlo, y que también puede pasarlo, no sé, yo decía como esa mini novela, una serie, por ejemplo, ¿no? Contando cómo fue todo el trayecto de la búsqueda del hermano y demás. Ujú. Bien, bien, Así que estuvo bastante interesante. Cosas que yo capaz que no entendía antes, que ahora viéndolo con ustedes lo entiendo, ¿no? De la interpretación y demás. claro. Bueno, es muy interesante también esa etapa de la vida donde uno se conecta de nuevo con la lectura, porque bueno, generalmente la escuela es la que nos conecta con la lectura, y después está la parte de los hijos, ¿no? En el caso de los que tienen hijos o bueno, hermanos o primos, sobrinos que están escolarizados, pero digamos, como que volver otra vez, ¿no? A esta cuestión de conectarse un poco con las historias y demás. Em, Vamos a trabajar en esta semana, digamos, un poco esta idea de, bueno, ¿qué diferencia hay entre una novela y un cuento? Porque una novela se llama novela, ¿no? O sea, si tuviéramos que a grandes rasgos clasificar los géneros literarios, o sea, toda la literatura, ¿no? Todo lo que se produce, lo que se considera como estrictamente literario, ¿no? Tenemos, ¿qué tipo de textos literarios tenemos? Ya leímos cuentos, vimos poesías. Ahora vamos a hablar de una novela. ¿Qué diferencias hay entre sí? ¿No? Entonces podríamos pensar, hay una clasificación bastante, quería ver si tenía pizarrón, pero me parece que no. Déjenme ver un segundo. Me parece que no. Bueno, hay una clasificación bastante conocida que por ahí no vamos a entrar ahora porque igual la vamos a ir viendo a lo largo de... Acá hay una pizarra. ¿La ven ahí? Se está cargando algo. Sí, se está cargando. Sí, ahí está. A mí no me apareció todavía para escribir. Medio lenta. Pero bueno, la hago como este esquemita, pero para que lo tengan así en la cabeza. No sé por qué no se nos ocurrió ponerlo en el, bueno, por ahí por el orden en la planilla. Pero algo que suele pasar mucho en literatura, que queremos clasificar todo. No, no traten de no tocar porque es colaborativa, entonces pueden escribir todos. Igual esto es para mostrarles nada más, ¿no? Si tuviéramos que clasificar estos géneros literarios, que es toda la literatura, ¿no? Que se escribe y que se sí, que se escribe, digamos, ¿no? Hay una clasificación bastante conocida que es que los géneros literarios se pueden dividir como en tres, ¿no? Esperen que pongo tres flechas. Lo hago muy rápido. Ahí. Em, Uno es el narrativo, el género narrativo. A ver si me dejamos ver esto. Acá. El otro es el género lírico y el otro es el género dramático. ¿A qué le suena esto? ¿Narrativo qué le suena?
Contar. Exacto, tiene que ver con contar. ¿Y qué cosas de literatura se cuentan? ¿Qué tipos de textos? Los cuentos. Los cuentos, muy bien. Entonces tenemos textos escritos en prosa, ahora voy a poner los ejemplos, textos escritos en verso, los líricos, ¿no? Que son los poemas. Ahí hago una flechita acá. Ahí. Este cuadrito yo lo podría hacer más lindo si estuviéramos presencial con un pizarrón, porque soy como, tengo mis cosas de la vieja escuela, de la escuela de antes, y textos escritos en prosa, en verso y en dramático. ¿Qué tipo de textos son los dramáticos? ¿Qué son? Son? Las obras de teatro, lo que consideramos obras de Mm, teatro. Entonces vamos a poner ahora ejemplos de cada uno, ¿no? Esto muy caseramente, pero aunque sea para que tengan una idea cuando hablemos de los, porque estos son los géneros literarios que ya no es esos géneros. Uy, Después ya vamos a hice una hablar, línea justo en la parte del cuadro, profe. ¿Cómo hago para borrar? no te preocupes, yo lo borro, Bueno, no te preocupes. Sí, no sé por qué es colaborativo, y encima si están con los celus es más difícil porque uno a veces mete el dedo para otra cosa. sí. Sí, con el celu, yo no sé cómo hacen las cosas con el celu, pues yo toco en la compu, con el celu soy para manejar el Zoom un desastre. Em, Entonces, acá están los cuentos, las novelas, hay otros tipos de texto, por ejemplo, las autobiografías, las que son literarias, ¿no? Siempre piensen en los textos literarios, no piensen en algo periodístico, no. Los ensayos, hay ensayos literarios también, todo esto son parte de los géneros narrativos. Nosotros en esta cursada, ¿qué estamos viendo? Vamos a pararnos en cuentos y novelas, porque van a leer ya leímos varios cuentos y van a leer una novela. Entonces esto lo pongo en rojo. Vamos a ver esto. Después, está quedando bastante lindo el cuadrito para lo rápido que lo estoy haciendo. Después tenemos el lírico, bueno, poemas, ¿no? Después dentro de poemas se puede pensar también sonetos, tipos de poema, ¿no? Tipos de texto distinto, etcétera. Pero bueno, vamos a poner a grandes rasgos poema. Nosotros vimos solo poemas, no vimos sonetos, hay romances, odas, no sé si escucharon hablar romances, no. odas, eh, Odas. odas, son Ah, como elogios, ¿no? Poéticos. Pablo Neruda tiene varias odas. Bueno, todo tipo de texto. Y lo más, para terminar acá, son obras de teatro, ¿no? Pueden ser cómicas, trágicas, modernas, clásicas, antiguas, que no sé si vamos a llegar a ver, creo que no, obras de teatro. Entonces, lo que está en rojito es más o menos del mapa de los géneros literarios, es lo que vamos a estar viendo, lo que está ahí en rojito, ¿sí? Un poco esto. Pero, ¿cuál es el criterio de clasificación? El criterio de clasificación es pensar cómo están escritos esos textos, ¿no? El cuento está escrito de corrido. Yo leo un cuento, no importa que después tenga diálogos. Obviamente después hay cosas que se cruzan, pero en su mayoría yo agarro una novela, por ejemplo, acá tengo un libro y cuando lo abro al libro, tengo todo escrito de corrido. Esto es una novela. Entonces, eso se llama escrito en prosa. En cambio, cuando leímos el poema de Hemingway, Todos los ejércitos son iguales, por decir algo, eso está escrito en verso, ¿sí? O como cuando leímos el cuento de Borges, El cautivo, eso está escrito en prosa, porque está escrito de corrido. Yo veo que el renglón se termina y sigue abajo, se termina y sigue abajo, en cambio el poema me doy cuenta visualmente primero que es un poema, aunque hay algunos poemas medio en prosa, pero a grandes rasgos podemos decir que me doy cuenta porque hay un verso, es como se corta, sigue abajo, se corta, sigue abajo, más allá de que después si tiene rima, no tiene rima, etcétera, ¿no? Los poemas de Girondo que vimos, el de Hemingway, el poema japonés, vimos un montón de cosas. Y después está el género dramático que me doy cuenta que es una obra de teatro porque está absolutamente escrita en diálogo. No es como en el cuento o en la novela que puede haber diálogos, pero no deja de ser prosa porque hay un narrador.
Algo que no dije acá es que acá, todo esto igual lo vamos a ir viendo ahora en la semana. Me derivé un poco, pero me gustaba que pensemos en este cuadro. No sé qué fue este ruido, che. ¿Fue algo de acá? ¿Alguien que me pidió admisión? No, porque por ahí si me piden admisión no me doy cuenta porque em, bueno, entonces vamos a poner figura del narrador, ¿no? Figura del narrador, que ya estuvimos viendo, ¿se acuerdan los tipos de narrador, cómo narran, etcétera? Entonces, en los cuentos y en las novelas está la figura del narrador. En cambio, en la poesía no hay un narrador. ¿Se acuerdan lo que hay? Profe, cuando Sí. termine el cuadro, ¿le puedo hacer una captura? Sí, Porque yo creo que se está puede bastante guardar esto, interesante. pero nunca sé cómo. Cuando lo termino, le sacan una foto o una captura, como quieran, Buenísimo. y yo igual trato de que quede guardado, pero no sé después si se puede compartir, ¿no? Se puede, todo eso se puede, pero no sé si lo tengo claro cómo hacer. Aparece el yo lírico, ¿sí? El yo Ah, lírico, ¿se acuerdan? Que hablamos del yo lírico, ese yo que le habla un tú, que a veces se hace más presente, a veces se hace menos presente, porque depende del poema, entonces eso también es importante. Y después tenemos, en el teatro no hay están las acotaciones, vieron que en un diálogo, por ejemplo, Romeo paréntesis, se sube al balcón. Eso se llaman acotaciones o didascalias. Pero vos qué lees, vos no lees a alguien que te dice, Romeo le dice a Julieta, vos lees directamente lo que Romeo le dice a Julieta. Oh, Julieta, ¿cómo estás, mi amor de mi vida? ¿Qué sé yo? Entonces, y Julieta le responde. Entonces ves diálogo, 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 diálogo. Eso que está escrito absolutamente en diálogo es el género dramático, ¿no? Didas, didascalias. Acotaciones o didascalias son las ah, indicaciones para la puesta en escena, porque la obra de teatro es un tipo de texto literario dramático, se dice dramático porque viene de drama viene de representación, pero vale para comedia y vale para drama, no es que solo es drama, ¿sí? Em, y algo importante que no dije es que son textos, el caso del género dramático, que están escritos para ser representados, ¿no? En ese sentido, bueno, por eso están las indicaciones, ¿sí? Ahí termino el cuadro, que no voy a anotar nada más. Me quedó lo deshago esto, me parece, me quedó feo ese coso. ¿Dónde está el deshacer? A ver si lo tengo. No, creo que tengo que usar la goma. Lo veo. Ahí está, se borró. Mejor sin eso. Bueno, creo que ahí está. Pueden hacerle la captura. A ver si puedo centrar un poquito. Esperen. A ver si puedo centrar un poquito este texto. Como que eso, ahí. Me ponía mal que quede para ese lado. Ahí. Ahí está mejor. Bueno, esperen que le pongo la mayúscula acá. Ahí. Ahí está mejor. Bueno, sáquenle una foto. Aprendí mucho de esto con alfabetización digital, profe. ¿De la pizarra? Sí. Ah, mira, está bueno. Bueno, me quedó bien la pizarra, ¿eh? Si quieren sacarle una foto, una captura, porque yo ahora voy a compartir el campus. ¿Qué? Ah, pensé que iban a decir algo. ¿Ya está? sí, sí, yo sí. Perfecto, bueno, voy a cerrarlo. Bien, entonces, eso como para dónde nos paramos. Entonces, ahora vamos a ver novela, que es parte del género narrativo, igual que el cuento, pero la novela y el cuento no son lo mismo. Quería llegar a eso, todo este cuadro era para decir eso, ¿no? Que si bien comparten un género que es el narrativo, hay diferencias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué tenemos esta semana con la novela. Miren esto, yo a ver si no la traje, em, quiero pararme y agarrarla rápido. Bueno, pero si no lo hago la próxima, si no pierdo tiempo. Vieron que las novelas tienen una contratapa, espérenme un minutito.
Bueno, después les muestro. Vieron que los libros, no es este, pero les muestro que tienen una tapa, ¿no? Tienen un nombre, un título y después una contratapa. Lo que ustedes tienen acá en la contratapa es esta parte de acá del libro, la contratapa, que a veces nos anticipa un poco, ¿no? Si uno está eligiendo en una librería, bueno, quiero leer algo de literatura, de novela, a ver esto que me recomendaron o aquello, leo la contratapa a ver si me interesa porque un poco te cuenta de qué trata. Entonces vamos a hacer este ejercicio, algunos ya leyeron el primer capítulo, pero por ahí otros no, de empezar por eso, ¿no? Cuando agarramos una novela bueno, es como cuando uno elige una serie en Netflix o cualquier plataforma que lee un poquito si quiere ver una película, le llama por ahí la atención el título y lee de qué trata y a veces dice, ah, no, no tengo ganas de ver eso, o al contrario, uy, puede estar buena. Después vemos si salió, si nos gustó o no, ¿no? Por ahí después leímos ese resumencito que trae y después parecía re buena y después terminó siendo mala. No importa, pero quiero decir, es todos los elementos que rodean, ¿no? al texto literario y que nos orientan y nos ayudan con la lectura, con la expectativa que nosotros vamos a tener respecto de eso que vamos a leer, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice acá. Estas son las tierras bajas, las del barro, las que se inundan, donde nada crece ni funciona, donde las baterías de la civilización están en sus últimas líneas y hasta el lenguaje se acaba. Allí algunos no hablan, no pueden o no quieren, todo se raciona. Y día a día las pandillas de chicos en bici o a caballo se disputan el control de la zona. En cuanto uno asoma cabeza, hay otro listo para cortarla. En el medio de las cruzadas barriales, la gente sobrevive, trata de no llamar la atención, de hacerse invisible, pero la narradora tiene un problema, un poder. Sabe leer y escribir y debe poner sus servicios a alguna de las bandas en guerra. Pero aún en un mundo en el que los autos son una rareza, parece un vehículo tan extraño como un animal mitológico. El último Falcon sobre la Tierra nos cuenta 9 días en una extraña comunidad, no, perdón, 9 días de una comunidad extraña marcada por la tragedia y las catástrofes, pero también por nuevos comienzos. Porque, como dice la narradora, la esperanza adquiere a veces unas formas muy extrañas. Este es una contratapa que está firmada, en este caso por Leandro Ábalos Blacha, que es otro escritor, que no es el autor de la novela, y que escribe esto para presentarlo. Entonces, preguntas que yo les hago a ustedes ahora en vivo. ¿Qué expectativas genera esta contratapa? ¿Les parece interesante? ¿Qué les llama la atención del argumento? Nos quedan 3 minutos. A mí me da intriga de saber qué pasa, Bien, qué, bueno, qué es. generó como una intriga ahí, ¿no? Como, Sí, bien, sí, ¿qué más? sí. Ya. Entonces, Sí, Pablo. le presenta el ambiente que va a mostrar en la novela, a eso me refiero, Muy en bien, la historia. excelente. Sí, claro, da una información bastante relevante que tiene que ver con esto, ¿no? El ambiente, la atmósfera. ¿Y qué ambiente es ese? Es de coso, es de necesidad entre cosas, sobrevivir más que todo, entre las pandillas. Bien, es un ambiente de supervivencia, o sea que ya es un mundo que no es como parecido al nuestro, ¿no? Como es un No. Claro, mundo que pasó algo. sí. Bien, vamos a ver la actividad que tiene esta semana, así después ya los dejo con la lectura. Em, bueno, acá ya pueden descargar la novela, ¿sí? Ya empiezan a leerla, hacen clic acá y la descargan y el que quiere se la puede imprimir. Bueno, después eso yo voy a ver
si en el SAD lo pueden hacer, pero si no, si pueden, se pueden imprimir y tenerla como para leer en el colectivo, ¿no? Porque una novela es eso también, se lleva, ¿no? Se lleva como la cartera y uno va leyendo, en vez de usar el celular tanto, uno puede como ir reemplazando y leyendo, porque la novela tiene algo que está vinculado a que es un tiempo cronológico más extenso, ¿no? Yo no puedo leer toda la novela en la clase como hacemos con el cuento de Borges. O sea, lleva un tiempo. Entonces tenemos que crear esos espacios, ese hábito. Siempre si son mejores que leer arriba de un colectivo, mejor leer en una plaza bajo un árbol. Pero bueno, a veces no se puede. Y bueno, lo usamos en esos tiempos medio hacer una fila, ¿no? Tengo que ir a sacar un turno, ir a pagar algo, tengo que hacer una fila, me llevo la novela y leo. Y se me pasa más rápido aparte. Tiene eso, sobre todo si nos engancha la novela. Entonces, lo que tienen que hacer es re fácil la actividad esta semana. Es leer el primer capítulo que se llama Día uno. Recuerden que ya en la contratapa nos dice que es una novela que narra 9 días. O sea que cada novela, esto que decía Maida sobre ese libro de infantil que leyó, que iba contando tenía partes, las novelas tienen partes en general, que a veces tienen título, tienen número, tienen nombre. En este caso está dividida, la vamos a descubrir en días. Entonces leen el día uno, que es de la página 13 a la 26. Yo les puse ahí las páginas como para que ustedes también sepan que no es mucho lo que les pido que lean esta semana. Y en el siguiente foro van a responder las preguntas, ¿no? ¿Qué despierta la lectura del libro? ¿Qué les pareció el primer capítulo? Yo ahora voy a responder foros viejos y estos también. Sé que algunos ya participaron, pero a veces espero que participe más gente para ya contestar varias cosas juntas. ¿Qué palabras o fragmentos les llamaron la atención? Ya sea que por lo que dicen o por el modo en que están escritos. Presten atención a eso. Bueno, esto me llama la Sí. atención. Em, y